La siguiente presentación tratará de los protocolos OBD1, OBD2, OBD en Europa y el OBD en Japón. El protocolo OBD significa Onboard Diagnostics y traduce diagnóstico sobre el tablero. Es un sistema de diagnóstico a bordo en vehículos, lo que incluyen carros y camionetas. Y actualmente se emplean tres denominaciones: una usada en Estados Unidos, que es la OBD2, una usada en Europa, que es la EOBD, y una usada en Japón, que es la JOBD. Todos estos protocolos se encargan del monitoreo y control completo del motor y otros dispositivos del vehículo. Los vehículos pesados poseen una norma diferente, la cual está regulada por la SAE y se conoce como la J1939. En el año 1988, la California Air Resources Board determinó que todos los automóviles a gasolina debían tener un OBD para reducir la contaminación del aire. Con esto controlarían los límites máximos de emisiones y además se tendría un autocontrol en el vehículo. Onboard Diagnostic de componentes relevantes en la emisión de gases a través de dispositivos de mando electrónicos. Para que el, el conductor del vehículo detectara un mal funcionamiento del OBD, se necesitó de un indicador en especie de una lamparita, el cual le indicara algún fallo a quien iba conduciendo. A esto se le llamó MIL, por sus siglas en inglés, Malfunction Indicator Lamp. Además de esto, en Europa, por las directivas 9869-EG, se estipularon que los automóviles a gasolina del año 2000 en adelante se le implementara el OBD, así como los diésel del 2003 en adelante y los camiones del 2005 en adelante. Anteriormente, la principal causa que obligó a que se crearan los OBD fueron las emisiones de los vehículos hacia el aire. De esta forma, la primera regulación de OBD fue la OBD1, que obligaba a los productores a instalar un sistema de monitorización de algunos de los componentes controladores de las emisiones en automóviles. A partir del año 1991 fue de carácter obligatorio que los vehículos en Estados Unidos implementaran el sistema de diagnóstico OBD1. Sin embargo, esta tecnología de OBD1 fue creada mucho antes, en el año 1983. De esta forma, antes de 1991, ya algunos vehículos implementaban este sistema de diagnóstico alrededor de los años 1987 y 1988. Los sistemas OBD1 no eran tan efectivos en esa época porque solamente a comparación con los de hoy en día, ya que solamente monitorizaban algunos de los componentes relacionados con las emisiones de los automóviles. Además de eso, no era posible calibrarlos y daba un nivel no tan específico de las emisiones del vehículo. Los OBD2 son la segunda generación de sistema de diagnóstico a bordo. Son los sucesores del OBD1, es decir, fueron modificados para cumplir con algunas de las limitaciones que el OBD1 no tenía, perdón, hasta donde el OBD1 llegaba. Bueno, entonces, entre las principales características del OBD2 están en alertar al conductor cuando el nivel de las emisiones era mayor al 1.5 de las diseñadas por el vehículo. A diferencia del OBD1, el OBD2 detectaba o detecta los fallos eléctricos, químicos y mecánicos que pueden afectar el nivel de emisiones en el vehículo. Por ejemplo, con el OBD1 el conductor
no se daría cuenta nunca de un fallo químico del catalizador. Pero por ejemplo, con el OBD2, los sensores de oxígenos, uno antes y el otro después del catalizador, garantizarán una buena reacción química en el mismo. Además, el sistema verifica el estado de todos los sensores involucrados en las emisiones, como por ejemplo la inyección o la entrada del aire al motor. Cuando algo falla en todo el sistema, se encargará el OBD2 automáticamente de informar al conductor encendiendo una luz indicadora de fallo, la que anteriormente habíamos dicho que se denominaba MIL, Malfunction Indication Lamps, MIL, también conocida como Check Engine o Service Engine Zoom. Es decir, lo que le está diciendo al conductor que lleve pronto, lo más rápido posible, el vehículo a un centro de servicio. Para ofrecer la máxima información posible al mecánico, se guarda el registro del fallo y las condiciones en las que ocurrió. Cada fallo tiene un código asignado. El mecánico puede leer los registros con un dispositivo que envía comandos al sistema OBD2 llamados PID o Parameter ID. Generalmente el conector OBD2 suele encontrarse en la zona de los pies del conductor, la consola central o debajo del asiento del copiloto. Actualmente se pueden conectar con la máquina de diagnóstico de diferentes maneras. Por ejemplo, una mediante Bluetooth, otra por Wi-Fi, otra por USB, que ya está cayendo en desuso. El protocolo, además del protocolo de conexión del puerto de serie RS232, que era el que se usaba antes. Bueno, este enlace unido al software ejecutándose desde un ordenador o un terminal móvil permite la monitorización en tiempo real de códigos de error y diversos parámetros directamente de las centralitas del motor, tales como las revoluciones del motor, el consumo de combustible en tiempo real o la temperatura del aceite, además de otros muchos parámetros dependiendo del modelo del vehículo. El controlador ELM327 es el más extendido para establecer dichos enlaces entre las centralitas del motor y el dispositivo con el software instalado. Existen desde controladores más avanzados hasta los menos avanzados. Por ejemplo, clones de software originales de los fabricantes que permiten adicionalmente programar ciertas configuraciones del vehículo como el equipamiento y la realización de testeos. Son ejemplos. El EOBD es la abreviatura de European Onboard Diagnostic, lo cual traduce diagnóstico de a bordo europeo. Como su nombre le indica, es el mismo OBD usado en Estados Unidos, pero aplicado en Europa. Eso sí, con unas diferencias características del lado donde se usa, es decir, en Europa. No es el mismo OBD1, sino OBD2. Una de las diferencias, por ejemplo, es que no se monitorizan las evaporaciones de depósito del combustible. Sin embargo, el EOBD es un sistema mucho más sofisticado que el OBD2 usado en Estados Unidos, ya que usa mapas de las entradas a los sensores basados en las condiciones de operación del motor, y los componentes se adaptan a sistemas calibrándose empíricamente. Esto significa, por ejemplo, que los repuestos necesitan ser de alta calidad y específicos para el vehículo y modelo.
Pues, sabiendo todo lo que es OBD y todo lo que implica, podemos hacernos la pregunta de cómo interviene la OBD en los vehículos. Y interviene de la siguiente manera. La EQ, que es la unidad controladora del motor, o por sus siglas en inglés, Engine Control Unit, tiene una función de OBD o de diagnóstico a bordo que supervisa constantemente cada sensor y actuador en el vehículo. Si detecta una avería, se registra como un código de diagnóstico conocido como DTC y se enciende la luz indicadora de fallo o la MIL. Al conectarse el comprobador manual, que vemos un ejemplo de esto en la imagen, que parece un controlador con pantalla, con un conector, se establece la comunicación directa con la EQ a través del terminal SIL para confirmar el código de diagnóstico del vehículo. El código de diagnóstico también puede confirmarse provocando el parpadeo de la MIL y después comprobando el patrón de parpadeo. Hay que tener en cuenta que la MIL también se le puede conocer como luz de aviso de inspección del motor o luz de advertencia del sistema del motor. Existen diferentes tipos de OBD. Para confirmar el código diagnóstico o los datos registrados por la unidad central del motor, se utiliza un sistema de diagnóstico llamado MOVD, CARB-OBD2, Euro-OBD o Exchanged OBD2 para comunicarse directamente con la EQ, que es la unidad central de unidad de control del motor. Cada uno de los siguientes sistemas muestra un código diagnóstico de 5 dígitos en el probador manual. 1. MOVD. El MOVD es un sistema de diagnóstico exclusivo de la Toyota. Puede utilizarse para comprobar el código diagnóstico o datos de los elementos propios de la Toyota. En la segunda tenemos la CARB OBD2, la cual es un sistema de diagnóstico de emisiones utilizado en Estados Unidos y Canadá y se utiliza para comprobar el código de diagnóstico o los datos de los elementos requeridos por la regulación de Estados Unidos y Canadá. La número 3, Euro-OBD. La Euro-OBD es un sistema de diagnóstico de emisiones utilizado en Europa. Se utiliza para comprobar el código de diagnóstico o los datos de los elementos requeridos para las regulaciones europeas. Y por último, la Exchange OBD2. La Exchange OBD2 es un sistema de diagnóstico utilizado en Estados Unidos y Canadá. También se utiliza para comprobar los elementos requeridos para las regulaciones de Estados Unidos y Canadá y para comprobar el código de diagnóstico o los datos de los elementos propios de la Toyota. Siempre en el diagnóstico tenemos que la EQ del motor recibe las señales de los sensores en forma de tensión. La EQ del motor puede determinar el estado del motor o del vehículo detectando los cambios en la tensión de las señales emitidas por los sensores. De este modo, la EQ del motor controla constantemente las señales de entrada, tensión, las compara con los valores de referencia almacenados en la memoria de la EQ del motor y determina las condiciones anormales. El gráfico en el que se muestra, el primer gráfico que se muestra del lado izquierdo, muestra las características del sensor de temperatura de agua. Normalmente la tensión del sensor de temperatura de agua debería variar entre 0,1 y 4,8 voltios. Cuando se recibe una tensión que está dentro de esta gama, la EQ del motor determina que las condiciones son normales. Es decir, no hay problema. Si hubiera un cortocircuito, la tensión de entrada es menor que 0,1 o un cable roto, la tensión de entrada es superior a los 4,8 voltios. Entonces se determinaría una anomalía. Sin embargo, incluso si la gama es de 0,1 a 4,8 es normal, a efectos de diagnóstico, podría indicar un fallo dependiendo de las condiciones del motor. Las condiciones del control de DTC de la EQ del motor difieren según el DTC, tales como los requisitos de conducción, los cambios en la temperatura del refrigerante, etc. Es por esto que hay que consultar a detalle los manuales de reparación. La función de la MIL
tiene dos funciones principales. La primera es la función del control de la lámpara, motor apagado. La 1000 está encendida cuando el interruptor de encendido está en posición on y se apaga cuando el régimen al motor alcanza los 400 RPM o más, para comprobar si la bombilla funciona o no. La segunda es la función de indicador de fallos o motor funcionando. Si la ECU del motor detecta una avería en el circuito, la ECU del motor la revisa mientras el motor está funcionando y enciende la 1000 para informar al conductor que hay una avería. Cuando se ha reparado la avería, la lámpara se apaga después de 5 segundos. En el caso de la CARB OBD2 y Euro OBD, cuando se repara una avería, la 1000 se apaga si no se detecta la avería durante 3 ciclos de conducción consecutivos. Es importante tener en cuenta que los DTC incluyen algunos elementos donde el DTC se almacena en la ECU del motor al detectarse la avería, pero para que no se encienda la 1000.